Algunos Twitter que quedaron sin leer, por supuesto que son muchos, vamos solamente a leer algunos. Liliana Montero sobre el tema de que estábamos conversando recién, la ruta del trigo. Es imprescindible que se sienten en la mesa de discusión todos los sectores de la cadena productiva. Comparto que los extremos de la cadena productiva son los más perjudicados, pero en el primer extremo los pequeños y medianos. Y Ramiro Fresneda dice, debemos avanzar a una empresa estatal que regule el mercado de granos, priorizando la mesa de los argentinos. ¿Acompañarán los ruralistas? Eso se pregunta Ramiro Fresneda a través de @ZonaPolítica.tv, y recordamos que pueden aún ser parte en Facebook de la encuesta para que elijas vos quién es el diputado nacional que más te representa. Muchas gracias, Mili, muchas gracias a todos aquellos que están participando vía Twitter. Tenemos realmente más de 37.000 visitas en la encuesta. Es una buena herramienta, insistimos, no de corte estadístico, pero nos sirve para participar y además para opinar y que se argumente por qué se elige cada uno de los votos. Lo tenemos sentado ya aquí al diputado Oscar Aguad. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, usted estuvo el viernes en Leones, lo invitó a la sociedad rural, le realizó una distinción, usted se lleva muy bien con ese sector del campo. ¿Qué piensa sobre esta cuestión? Yo creo que el gobierno equivocó las políticas. En vez de buscar mayores saldos exportables para que cada vez se produzca más y cada vez se siembren más hectáreas de trigo, de maíz, haya más leche, haya más carne, el gobierno prefirió cobrar impuestos. Y al cobrar impuestos, tantos impuestos, la producción se retrajo. Entonces ahora aplica la política que debió aplicar al principio. Este decreto del cual hablaban los panelistas anteriores, de compensar al productor, es la política que debió aplicar al principio. Pero ahora no le creen al gobierno. Es cierto, los productores dicen, no nos van a pagar, no nos van a compensar. Entonces, el problema es que los precios internacionales son altísimos. Entonces, el productor quiere producir para vender afuera. Y el gobierno le dice, no, usted venda adentro. Y si adentro no hay precio, entonces no producen. Y nos hemos quedado sin trigo. Las políticas son las culpables de lo que ha pasado. El gobierno se ha dado cuenta, ha cambiado la política, pero me parece que ya el tiempo se le pasó. Allí en Leones usted dijo, lo ha dicho ya en muchos otros lugares, que se acaba, que es el fin de ciclo del populismo. ¿Sí? Lo ha dicho en muchos lugares, usted tiene una visión muy negativa del populismo. El fin de semana en la paternal la Presidenta de la Nación invitó a la oposición a conformar una especie de arco opositor, una propuesta más amplia de la oposición de cara a las elecciones de 2013, de 2015. ¿Estaría usted dispuesto a formar un frente opositor con sectores que hoy traccionan en cantidad de votos? Digo, con Wiener, con De la Sota, con Moyano, con Macri. A ver, la Presidenta lo que dijo es, ¿por qué no debatimos este tema? ¿Cuál es la alternativa a mi modelo? Hace 7 años que lo venimos reclamando en el Parlamento. Cualquiera que me escuche hablar a mí, saben que yo lo que pienso es que la Argentina tiene que buscar la solución a sus problemas cambiando su sistema de producción. La Argentina es un país de producción primaria, tiene que pasar a un modelo de producción industrial. ¿Por qué? Porque la producción primaria no alcanza para que 40 millones de argentinos vivan dignamente. Con la producción... ¿Respecto a lo del arco? ¿De qué arco? ¿Usted formaría, por ejemplo, con tal de vencer al gobierno nacional aquí? Para nada. No. Acá lo que hay que vencer son las políticas, no a las personas. A ver. Digo, pero electoralmente, evidentemente, hubo una diferencia. A ver, yo defiendo ideas. Sí. Y defiendo hechos. Acá hay que tener en claro algo que es muy importante. El problema de la Argentina no es un problema ideológico como lo quiere hacer ver el gobierno. Acá no es un problema de izquierdas o un problema de derechas. Es un problema de estrategia nacional. El populismo es una estrategia electoral. ¿En el radicalismo hay populismo? Espera. Por supuesto, obviamente. A ver, en la Argentina no hubiera habido 70 años de populismo si en el radicalismo no hubiera populismo. Siempre digo, hubo 70 años de populismo salvo honrosas excepciones. El populismo es una estrategia electoral donde se buscan resultados a corto plazo para ganar elecciones. El desarrollo es una estrategia social que no tiene resultados en el cortísimo plazo, pero desarrolla la sociedad y tiene al hombre como centro del universo. Por eso los radicales somos humanistas y por eso yo aspiro al desarrollo del país. Pero son estrategias, no son ideologías. ¿Cuál es el proyecto de país, si me lo puede definir en 3 o 4 claves, que tiene Aguad para el radicalismo en su cabeza? Un proyecto, un modelo de país que produzca el trabajo y los sueldos o el salario suficiente como para que 40 millones de argentinos vivan dignamente. A ese proyecto productivo hay que agregarle un proyecto educativo.
Es decir, los dos confluyen para tener una Argentina donde la sociedad pueda vivir con dignidad. Ese es el modelo alternativo a este modelo populista, el modelo del desarrollo del país. Durante el fin de semana el Congreso Radical aquí en Córdoba finalmente avaló la candidatura de usted. Usted sabe muy bien que había habido polémicas en torno a eso porque algunos sectores del radicalismo entendían que se violaba con lo que dice la Carta Orgánica, ¿no? En su artículo 150 que bueno, no permite 3 mandatos. Bueno, ¿cómo convence usted a quienes nos están mirando, a los votantes radicales, a quienes vayan a votarlo en las elecciones, que esto es diferente a la re que usted y otros sectores le objetan a la presidenta? Más allá de las diferencias que hay en la Constitución, evidentemente, ¿no? Y si me saca eso, ¿qué va a hacer? La diferencia es tan pequeña y tan enorme como decir que en el radicalismo había una interpretación de su Carta Orgánica, un problema administrativo. La presidenta tiene un problema constitucional para ser reelecta. No, a ver, y además yo le quiero decir algo. Y me viene muy bien su pregunta para aclarar algo. Yo más que todo estoy en desacuerdo con la reforma de la Constitución. La Constitución es una regla de juego inviolable. No se la puede reformar cada 4 años. Y no solamente me opongo a la reforma de la Constitución, sino que todavía, yo fui constituyente del 94, todavía tengo en la cabeza la idea del peronismo de querer poner una cláusula en la Constitución para lograr esto que se llama las enmiendas constitucionales. ¿Sabe lo que son las enmiendas? Que con un número suficiente de legisladores en el Congreso se puede modificar la Constitución Nacional. Si nosotros vamos a un sistema de enmiendas, que este es el peligro terrible en la Argentina, con un sistema político inestable como el nuestro, se reforma la Constitución todos los años en el país. Entonces, a lo que yo me opongo tenazmente es a la reforma de la Constitución. Ni hablar de la reforma de la Constitución. Lo que hay que hacer con la Constitución es cumplirla, cumplirla. La reforma del 94 hay un 40% que todavía no se puede aplicar, porque no se han dictado las leyes para que la Constitución se pueda aplicar. Entonces, me opongo tenazmente a la reforma de la Constitución.